buenas tardes. Gracias por volvernos a sintonizar un viernes más en el programa el control de los riesgos empresariales a través del compliance y a través de nuestras redes sociales de Yes Intelectual. Así nos pueden encontrar en Spotify, así también como en YouTube. Les quiero recordar pues que hoy tenemos un invitado especial y es mi amigo el maestro José Irving Arellano Regino, que nos hablará sobre el tema de delitos fiscales de acuerdo a la reforma. Pero antes de iniciar, les quiero recordar que nos pueden marcar al 22 15 17 20 32 para hacer llegar sus dudas y comentarios. Así también les quiero recordar mis redes sociales. En Facebook me pueden localizar como Franklin Ruiz, en Instagram como Frank8825, en Twitter con xruiz-frank y en LinkedIn me pueden encontrar como Franklin Martín Ruiz Gordillo. Y para el tema de asesorías me pueden encontrar al 961-335-3323. Y antes de dar el uso de la palabra a mi querido amigo José Irving Arellano Regino, pues vamos a leer su reseña académica. Pues es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Derecho Penal, también por la Universidad Autónoma de México, maestría en Derecho Procesal Penal, expedido por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Dentro de su experiencia laboral, pues ha sido abogado victimal en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de 2010 a 2012, brindando orientación jurídica y acompañamiento a los diferentes usuarios. Abogado y socio de la firma Regino Abogados de 2011 a la fecha, enfocado en materia penal, participando en numerosos casos del sistema tradicional, así como el sistema penal acusatorio, tanto en la autoridad administrativa como ante sede judicial del Foro Común y Foro Federal, en todas y cada una de las etapas procesales, teniendo bajo su responsabilidad y supervisión la capacitación de nuevos colaboradores. Dentro de su experiencia académica, pues ha sido profesor de la División de Sistema Universitario Abierto de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México desde agosto de 2018, impartiendo a distancia las materias de Derecho Procesal Penal y Teoría General del Proceso. Profesor de asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM en materia de Teoría General del Proceso, así también como de la asignatura de Coordinación de Especialidades de División de Posgrados en la materia de Derechos Humanos, profesor también de la División de Estudios Superiores de Derecho Penal, impartiendo asignaturas de Derecho Penal, Procesal Penal, Juicio de Amparo, Derecho Constitucional, Teoría General del Proceso, Teoría de la Ley Penal y Delitos en particular, así también de la Escuela Jurídica y Forense, impartiendo las asignaturas de Delitos Especiales, Sistema Penal Acusatorio y Dogmática Penal, y profesor en la Barra Interamericana de Abogados en materia de Derecho Penal. Te doy la bienvenida, mi estimado Irving, para que nos hables de este tema tan importante como son los delitos fiscales de acuerdo a la reforma. Muchas gracias, estimado Franklin. Pues efectivamente, gracias por esta invitación, por todo este contexto que has referenciado de mi persona. Y bueno, en efecto, vamos a comentar referente al tema de los delitos fiscales en relación con la constitucionalidad de lo que tenemos hoy en día en nuestro marco jurídico. Es importante que, digo, las personas puedan tener cierto tipo de prevención respecto a sus actividades, principalmente actividades financieras, ¿no? Porque más allá que otra circunstancia, tenemos bienes jurídicos bastante preciados e importantes para nosotros, principalmente uno de ellos, pues bueno, es la libertad, y seguido, pues vendría siendo el patrimonio de las personas, ¿no? ¿Cómo puedes subsistir si no tienes acceso a una fuente de ingresos? Pero aquí es donde viene lo particular y lo, pues, curioso, como podríamos llamarle, porque justamente se hizo una reforma de carácter reciente, prácticamente pues fue el 8 de noviembre de 2019, entrando en vigor el 1 de enero de 2020. Una reforma bastante polémica, bastante criticada, ello en atención a la situación de equiparar algunos delitos fiscales a una cuestión de delincuencia organizada. Muchos especialistas tenían esta
crítica, ¿no? Donde decían, bueno, si se supone que el derecho penal es de última ratio, mínima intervención, ¿por qué enfocarlo a este tipo de delitos cuando son precisamente delitos del orden fiscal? Digo, hay una vasta explicación de ello, en donde el Estado ha pretendido justificar, el órgano legislativo ha pretendido justificar la gravedad o con la que sancionan este tipo de delitos en la actualidad. Y esto obedece a la política criminal del Estado. Esta política criminal que entendemos como aquel conjunto de estrategias que el Estado adopta para prevenir o erradicar comportamientos criminógenos que se suscitan en el territorio, buscando tutelar y proteger en favor de la población bienes jurídicos para la vida de la sociedad. Por ello, se busca disminuir y erradicar la realización de ciertas conductas, las cuales son socialmente reprochables, y prevenir la realización de futuras, ¿no? Buscan limitar y eficientar el propio poder público, hacer evidente y patente que a quienes omitan la declaración, por ejemplo, de ciertos impuestos cuando tengan ingresos de ciertas cantidades, pues sean investigados y en su momento sean sancionados. Con esto es claro que lo que busca el Estado es que no puedan existir, ahora sí que huecos, por donde se puedan escabullir los contribuyentes y generar una política de cumplimiento, ¿no? Sabemos pues que de la teoría del Estado, parte del funcionamiento de un gobierno, pues proviene de la contribución de impuestos que realiza la sociedad, porque sin ella, pues bueno, tendríamos un desequilibrio, ¿no? En atención a ello, es que se ha puesto el dedo en la llaga con esta reforma, precisamente para establecer estas directrices que impidan, pues, un abuso de jus puniendi, ¿no? Referente a este tipo de conductas. Para que el Estado pues, pueda alcanzar sus objetivos, se debe de contar con medidas de carácter social, de carácter económico, cultural o educativo, y ello, pues para todo esto, evidentemente se requieren recursos. Si el contribuyente no cumple de manera total sus obligaciones, pues viene todo este tema a resaltar. Y es destacable que representa realmente un problema para el Estado. Para que el Estado como tal, a través de su gobierno, de sus órganos legislativos, haya decidido implementar este tipo de medidas, quiere decir que realmente representa un problema para el propio Estado, ¿no? Bien sabemos que el derecho como tal va evolucionando conforme a las necesidades de la propia sociedad. Si todos contribuyéramos, si evitáramos cierto tipo, si tuviéramos los controles necesarios, ya sean empresas o como personas físicas, para evitar que los ingresos que obtengamos provengan de alguna fuente ilícita, esta reforma hubiera sido innecesaria, ¿no? Hay cuestiones que vemos incluso un tanto sobrereguladas, que están un poco más allá del punto que debe de ser, pero todo esto atiende a las necesidades sociales, a la actualidad, cómo nos encontramos como país, donde prácticamente, pues bueno, muchos de los ingresos pues van a dar al fisco, ¿no? Este tema nos trae como una principal fuente el observar cuáles son los principios rectores que deben de atender a esta reforma fiscal. Principalmente el respeto a los derechos humanos, el principio de legalidad, la mínima intervención o de última ratio del derecho penal, la subsidiariedad y lo que viene siendo la proporcionalidad, que es aquí donde me detengo un poco a observar estos puntos, ¿no? Conforme al principio de legalidad, partimos de la idea de que la concepción y desarrollo de cualquier estrategia de los órganos de gobierno debe encontrar sustento siempre en una ley formal y material, creada para dar respuesta a una problemática social, ¿no? Principalmente. La mínima intervención, pues bueno, la conocemos como aquella donde el Estado debe evitar sancionar con el derecho punitivo, con el derecho sancionador,
las conductas, el Estado debe mantenerse al margen, estableciendo políticas de prevención, no de aplicación, ¿no? Porque así evitamos pues que se lleven a cabo otro tipo de conductas. Ya lo señalaba César Beccaria en su momento, ¿no? Con el tema de la dulzura de las penas. No porque incrementes una pena o sanciones una conducta, quiere decir que la vas a erradicar. Viene más de un concepto de prevención del delito. La subsidiariedad conlleva en la intervención punitiva y reactiva del Estado, solo debe de tener lugar cuando otras acciones o instrumentos públicos de diversas estrategias no puedan alcanzar el fin social que los justifica, ¿no? Es decir, necesitamos tener otras alternativas a únicamente el derecho penal. Básicamente, digo, no es por hablar de cuestiones de política, hay que tener separadas estas partes en donde prácticamente el derecho tiene que estar por un lado y la política tiene que estar por el otro, separados. Pero por lo menos en lo que va del sexenio, hemos visto que en su mayoría la respuesta ha sido pues someterlos a procedimientos penales y la estrategia es esa, la sanción que puedan tener las personas, llámense en el tema del ámbito de los contribuyentes, someterlas a un procedimiento penal. Evidentemente, pues hablamos de un respeto a los derechos humanos, ¿no? Esto pues es como la base de todo. Consiste en que todas las acciones emprendidas por las autoridades estatales debe de ser acorde con sus obligaciones y deberes de respeto y garantía en materia de derechos humanos, así como se consagra en el artículo primero, principalmente en el párrafo tercero de la Constitución. Esto, pues bueno, nos deja claro que a partir del 1 de enero del 2020 entra en vigor este decreto legislativo de fecha 8 de noviembre de 2019 en materia de delitos tributarios. ¿Qué fue lo que sucedió y que, digo, hay que darle bastante difusión? Porque la mayoría tiene conocimiento de qué es la reforma en materia tributaria, pero no sé si realmente conozcan de qué va la misma, ¿no? Principalmente lo que señalaba, esta reforma entra en vigor y empieza por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde se reforma, se adiciona una fracción prácticamente del artículo segundo, que viene siendo primero que entendemos por delincuencia organizada, ¿no? Para entender ello, este delito nos señala en su artículo segundo que deben de ser tres o más personas que se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin por resultado cometer alguno o algunos de los delitos que se mencionan en ese artículo. Y ahí nos refieren diferentes artículos, perdón, diferentes hipótesis en sus fracciones. El 8 de noviembre de 2019 se adiciona la fracción octava para señalar que se encuentra contemplado como delincuencia organizada el contrabando y su equiparable, los cuales están establecidos en el artículo 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se adiciona una fracción octava, es la fracción octava bis, la cual contiene a la defraudación fiscal, la cual se encuentra prevista en el 108 y los supuestos, así como los supuestos de defraudación fiscal equiparados, los cuales vienen en el 109, fracción 1 y cuarta del Código Fiscal, así como cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del 108 del Código Fiscal de la Federación, lo cual asciende a más de cuando las operaciones de defraudación fiscal asciendan a más de 2 millones y cacho de pesos. Esto ya supone una alerta para pues tanto para la Fiscalía General de la República como para Hacienda, la Secretaría de Hacienda a través de su unidad de inteligencia, ¿no? Que tienen que investigar, pero el hecho de investigar, ¿qué es lo que va a implicar? ¿No? Implica que a un empresario, sea persona física o sea persona moral, hablando de un tema
de empresas, se les investigue conforme a esta calidad de delincuencia organizada. Recordemos que el tema no es como antes, ¿no? Decíamos, bueno, nos investigan y llegamos a un arreglo para hacer los pagos diferidos y ahí acaba el problema. Es una situación que depende mucho de la representación social, depende mucho de cómo, de qué tipo de tema se trate y de cuánto es el recurso que se omitió, ¿no? Digamos, partimos de una base que es cierta cantidad para que se considere de este tipo como un delito de delincuencia organizada. Pero justamente hay un tema, y el tema es que si llegamos a proceso, es decir, que llegamos a una audiencia inicial y se pida, por ejemplo, una duplicidad de término para ofrecer estados de cuenta o algún dato de prueba para auxiliar y evitar que se pueda llevar a una vinculación. Mientras tanto, la medida cautelar que se va a imponer será la prisión preventiva oficiosa. No habrá forma de que la persona no pueda estar en prisión cuando se trate de estos delitos. Por eso es la importancia de conocerlos y posteriormente, pues, prevenirlos. Y esa parte, pues bueno, ya nos toca a nosotros más que a la autoridad. La autoridad únicamente vigila que se dé el cumplimiento de sus obligaciones. También dentro de la ley de delincuencia organizada, se adicionó la fracción octava ter, la cual señala que las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, cuando las cifras, cantidades o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen la misma cantidad que acabo de referir, se le dará tratamiento de delincuencia organizada. Aquello estaba antes muy recurrido, el hecho de acudir a, pues, a algunas empresas fantasmas, por así decirlo, que facturaran con la finalidad de decirle al fisco, ¿no? Pues mira, aquí están mis comprobantes de egresos, mis ingresos, y por lo tanto, pues no te debo nada. Cuando realmente esos comprobantes, pues son falsos, no existen. Esos servicios que supuestamente yo emití, pues no tienen un sustento. Entonces, en ese supuesto está sancionado, pero siempre y cuando rebasen estos montos. Que digo, no hay tampoco que decir, bueno, pues yo evado el fisco y mis percepciones anuales son, no sé, tal vez de 100,000 pesos, ¿no? Que digo, sería como un pequeño absurdo ahí, pero lo que busca Hacienda siempre se va sobre los montos elevados. Algún profesor en la Facultad de Derecho, cuando era en mis épocas de estudiante, nos decía, pues sí, efectivamente, Hacienda representa un dolor de cabeza para los contribuyentes por el tema de estar haciendo declaraciones, estar cuadrando las cifras y evitar tener multas, recargos o en su caso una investigación. Sí, pero digo, no es por ello que queramos decir ustedes no se preocupen, no los van a investigar, pero regularmente siempre se procede en montos que son elevados o que son considerables. Y esto nos decía el profesor, que por cierto estuvo en un área del SAT, en donde lo que ahora es el INSABI, no, perdón, lo que ahora es este nombre, tiene un nombre ahí medio peculiar, el De, Instituto para... de- ¿Mande? de devolver lo robado, al pueblo lo robado. Exactamente, ese. Lo que era, antes de que se convirtiera en eso, ahí estaba este profesor. Nos decía SAE, que... ¿Mande? lo que era el SAE. Ajá, exacto. Ahí en el SAE, él estaba ahí en el SAE. Y nos indicaba que el tema sí, o sea, sí te va a investigar Hacienda, pero Hacienda no va a dejar de perseguir a las grandes empresas, a los grandes defraudadores, por personas físicas que le deban al fisco, pero que sean cantidades mínimas o que sean cantidades razonables, porque esto pues no es redituable para el propio gobierno, ¿no? Gastar toda una investigación para recuperar un monto mínimo. Por lo regular siempre se van con determinados montos y es hacia lo que se investiga, ¿no? Ya cuando hablamos, no sé, probablemente de arriba de 800,000 pesos, pues evidentemente al Estado le interesa ir sobre de esos montos.
También se reforma la Ley de Seguridad Nacional. En el artículo 5 señala que los actos ilícitos en contra del fisco federal, a los que hace referencia el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entra como una amenaza a la seguridad nacional. Ya el tema de delitos fiscales se puede señalar que se encuentra previsto como aquellos que amenazan la seguridad nacional. Suena un poco fuerte, ¿no? De hecho, el hecho de solamente señalarlo de esa manera. Y por último, tenemos, bueno, no por último, tenemos también lo que se reformó en el Código Fiscal de la Federación, fue el artículo 113, lo que nos vino a dar que se sanciona de 3 meses a 6 años de prisión, artículo 113 bis, que es lo que se agrega, y fíjate que la sanción evidentemente cambia bastante, ¿no? Ya es una sanción de 2 a 9 años de prisión al que expida, enajene, compre, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, justamente lo que hablábamos hace un momento, ¿no? También a quien le dé publicidad a este tipo de actividades por cualquier medio, anuncios para adquirir o enajenar comprobantes fiscales, también se le sanciona con una penalidad similar. Adiciona que cuando esto suceda a través de servidores públicos, pues bueno, las penas serán en la misma. Además de la pena que alcance, el funcionario público puede llegar a ser destituido y, pues bueno, puede coexistir este delito con el previsto en el 400 bis del Código Penal Federal, es decir, con lo que les denominamos los ORPI o las ORPI, las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, imagínense, pues ya ahí tendríamos una mezcla de delitos cuyas penalidades, pues bueno, son bastante altas. Por último, esta reforma implica la adición al artículo 11 bis, el cual pues prácticamente nos señala que los delitos previstos para efectos de lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas jurídicas puede imponérsele alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en alguno de los delitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Eso es lo que nos establece. Es decir, ya las personas morales también incurren en delitos fiscales. Todos estos delitos entran dentro de esta rama. Entonces, podemos ver cómo el legislador ha llevado a cabo todo un entramado, además de tratar de hacer la justificación. Sin embargo, esta justificación resulta un poco imprecisa, ¿no? Esta exposición de motivos que hace el legislador para decir, bueno, ahora de hoy en adelante los delitos fiscales se equiparan a aquellos que amenazan la seguridad nacional y por tanto ameritan medidas más drásticas. Franklin, adelante, amigo. Mira, Irving, es claro los puntos que nos estás mencionando de esta reforma penal fiscal que fue desde noviembre, desde 2019 y que de enero de 2020 ya entra en vigor. Algo de mucha importancia y que me gustaría retomarlo es ahorita la exposición de motivos que tú mencionas, ¿no? En la parte en que ellos señalaban que es una amenaza a la seguridad nacional, este tipo de ilícitos, ¿no? Que se consideran como tal. Ahora bien, también algo muy importante que ha sido muy cuestionado y tú también lo has visto es la prisión preventiva oficiosa. Así también que se los excluye de diversos beneficios como son los acuerdos reparatorios, los criterios de oportunidad, así también como la suspensión condicional del proceso. Estos beneficios pues que se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que no son aplicables en este caso para los delitos de delincuencia organizada. Entonces, hay algo que también es de suma importancia mencionar es que tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción
y contra el tráfico ilícito de estupefacientes, pues no son instrumentos internacionales que regulan principalmente el decomiso en su vertiente civil, que ahorita también vamos a entrar un poco a la parte de la extinción de dominio, porque también ahí se reforma, y en particular se establece como tal los delitos de delincuencia organizada, así también como se contempla cuáles por su naturaleza y que no están considerados como delitos fiscales. Entonces, ahí me gustaría que nos dieras tu punto de vista, mi estimado Irving. Bien, ahorita comento esa parte. Únicamente hacer un pequeño paréntesis en este tema de lo que íbamos a comentar referente a la exposición de motivos de lo que tuvo a bien el legislador establecer para fundar toda esta miscelánea o adición a diversos artículos de legislaciones en México. Esta iniciativa de reforma propone eliminar límites de los montos en las contribuciones emitidas, o bueno, más bien en las contribuciones que se omiten. Se eliminan los límites para ser investigado, es decir, que el contrabando cometido por delincuencia organizada puede ser investigado desde 1 peso, así viene señalado en la propia ley. Entonces, darle un contrabando por cualquier mercancía que se omita el pago de contribuciones al ingresar al país, se puede perseguir conforme a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, lo cual pues es pues en cierta parte un poco excesivo, ¿no? Incluye la defraudación fiscal y al contrabando como parte de delincuencia organizada. Y esto lo señala, dice el legislador, que según derivado de estudios diversos que se realizaron, la utilización de facturas falsas representa el 6% del Producto Interno Bruto y el 70% de esos comprobantes fiscales falsos son adquiridos por entidades del sector público, lo cual contamina evidentemente al propio sistema. Según un estudio que es de evasión global de impuestos en 2017, México dejó de recaudar alrededor de 10 millones de pesos, 10,000 millones de pesos, evadiendo mayormente el ISR con un monto de 296,000 millones de pesos. Son cifras bastante alarmantes. Sin embargo, en la propia exposición de motivos, solamente se menciona de manera genérica, ¿no? No establecen cómo se hicieron esos estudios, a dónde, cuáles fueron sus fuentes de consulta, solamente vienen los números en la misma y esto genera pues un cierto estado de incertidumbre a la ciudadanía. Si bueno, pues yo como buen ciudadano de buena fe considero que es correcto o es pertinente lo que está señalando el legislador, por lo tanto, pues lo voy a acatar, pero realmente no hay esa certeza de que así sea, ¿no? Advertimos que se hace referencia a la realización de amplios y diversos estudios que supuestamente justifican la necesidad de adoptar medidas penales de un corte más represivo, pero en las mismas pues no se muestra esta metodología, qué resultados se obtuvieron, más allá de cifras estratosféricas que representan, que carecen de una mínima exigencia técnica contable. No sabemos realmente a ciencia cierta de dónde salieron estas estadísticas. Solamente el legislador las pone ahí y con eso se justifica la imposición de este tipo de sanciones. Esta argumentación parece más bien dirigida a justificar la adopción de este tipo de medidas del derecho penal, más que a solucionar de fondo, de manera integral, la grave problemática de la cual hemos estado comentando, ¿no? Franklin, ¿me puedes recordar, para retomar el tema, lo que me has comentado antes de que interviniera? Sí, sí, mi estimado Irving, disculpa interrumpirte en el punto que estabas, pero ves que nosotros que nos enfocamos y estudiamos la parte penal y fiscal, hubo una parte muy controversial de esta reforma, ¿no? En la cuestión de la prisión preventiva oficiosa, la no oportunidad de tener criterios de oportunidad y que tampoco se tengan la suspensión condicional de proceso para este tipo de asuntos y sobre todo no llevar a acuerdos reparatorios, sobre todo en estos delitos de delincuencia organizada. Y te mencionaba que todos estos tratados internacionales o convenios, pues no son considerados como delitos fiscales
como lo estamos tratando acá en México, los delitos de delincuencia organizada. Ese era mi comentario, mi estimado Irving. Ok, sí, es correcto, totalmente cierto. De hecho, bueno, bueno, lo voy a comentar un poquito más adelante. En ese sentido, es cierto, el tratamiento que se les da en materia fiscal a estos delitos no admiten salidas alternas o mecanismos de solución de controversias. Lo único que opera ahí es una facultad de, pues, yo podría decirlo hasta cierto grado, una facultad discrecional del Ministerio Público, de la representación social, de solicitar el sobreseimiento de un asunto, ¿no? No es como lo pudiéramos llegar a pensar. Realmente, este tipo de delitos tendrían que tener el mismo tratamiento que los demás. Si se supone que la finalidad es la reparación del daño, ¿por qué una vez no reparado el daño se puede extinguir la acción penal? Esto es parte de lo que colisiona con nuestra Constitución. ¿Y por qué colisiona con la Constitución? Me podría preguntar, ¿no? ¿Por qué el tipo penal de defraudación fiscal, contrabando y los otros que hemos señalado no se encuentran previstos en el artículo 19 constitucional, donde viene este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa? Está en el 167 del Código Nacional, pero no en la Constitución. ¿Y esto a qué obedece? Podremos decirlo así, tal vez es una cuestión de chicana legislativa, por así decirlo, porque es más complicado reformar la Constitución que adicionar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sabemos que en México nuestra Constitución es de corte rígido, es decir, para su reforma de la Constitución o adición a la misma, requiere todo un procedimiento legislativo que es un poco complicado. Dice, al menos las 2/3 de los integrantes del Congreso de la Unión tienen que aprobar una adición. Y una vez que esté el proyecto, se tiene que pasar por la mayoría de las legislaturas de cada entidad para que de igual forma se apruebe. Y una vez hecho todo este trámite, ahora sí se puede hacer la adición a la Constitución. Entonces, pues esto es lo que prácticamente quisieron evitar los legisladores y simplemente se fueron de manera directa al Código Nacional y pum, hicieron magia y ya pueden los delitos fiscales ser sancionados con prisión preventiva oficiosa. Pero es aquí el punto a donde volvemos. ¿Por qué no ingresar? Porque esto viene a nivel de código, no viene a nivel constitucional. La Constitución marca en el artículo 20 que uno de los objetos del proceso penal es obtener la reparación del daño. Si se cumple una reparación del daño, ¿por qué seguir con una investigación? Esto nos llevaría a otro absurdo. Si estamos durante la investigación con el Ministerio Público y se paga la reparación del daño que me cuantificó porque omití una serie de declaraciones, el Ministerio Público puede continuar con la investigación a pesar de que ya se haya pagado. O sea, esto no me garantiza que yo pueda culminar con el proceso. Me puede dar algunos beneficios, sí, pero no me da la certeza de que culmine el proceso penal. El procedimiento penal seguirá a audiencia inicial y me puede dar algún tipo de beneficio, sí, pero pues sigo con el problema todavía. Esto únicamente culmina cuando el Ministerio Público solicita el sobreseimiento de la causa y diga, bueno, pues ya no investigo, ya no hay más elementos, pues hasta aquí llego. Y ahí es donde termina. Es la forma en la cual vemos que llevan a cabo estas, pues este tipo de intervenciones, ¿no? Es realmente un poco preocupante, ¿no? El hecho de no tenerlo a nivel constitucional establecido. A manera de corolario de estas reflexiones de la reforma en estudio, vemos que la misma no cumple con los principios rectores de los que mencioné en un principio, ¿no? De lo que hablaba antes. Y estos son principios rectores en materia de política criminal, tal y como se demuestra o como lo podría comentar en un momento. Por ejemplo, el principio de legalidad. La reforma cumple con este requisito, ya que la serie de modificaciones legislativas fueron hechas respecto de diversas normas generales. Formalmente y materialmente son constitutivas de leyes, además de contar con una finalidad específica, que es lo que va a motivar a la reforma, ¿no? Bueno, en el primer punto, la legalidad, pues bueno, está dotada de legalidad,
por eso no hay problema. Cumple con el mínimo intervención última ratio. Aquí vemos que tiene un tache, porque realmente no se cumple con este principio, ya que la arquitectura que adopta el Estado frente al fenómeno delictivo tributario se concentra más en la protección de los intereses del Estado, es decir, hacia la recaudación, que a una tutela de valores necesarios para la vida en sociedad. Si el principio de subsidiariedad, en caso concreto, tampoco se cumple con este parámetro, ya que la reforma que fue aprobada por el Poder Legislativo solamente se basa en una intervención punitiva y reactiva del Estado, lo cual soslaya la adopción de otras medidas u otras acciones que pudieran tener una diversa naturaleza, con la finalidad de eficientar o cumplimentar esta lucha ante este fenómeno social. La proporcionalidad, pues bueno, deviene claro que el Estado mexicano ha desbordado esta facultad sancionadora, adoptando una estrategia totalmente represiva que no es idónea ni racional para alcanzar este fin social. Eh, y conforme a los derechos humanos, pues bueno, con la sola inclusión de un plan de acción basado en derecho penal de excepción en materia tributaria, el Estado mexicano no ha cumplido con esta garantía de respetar los derechos humanos de sus gobernados en los supuestos de la ley que se aprobó, esto es, en detrimento del artículo primero, párrafo tercero de la propia Constitución. Es un problema grave que amerita una pronta y eficaz respuesta por parte del Estado mexicano. Pero hay que recordar que la criminalización no es la salida ni la solución, menos con este tipo de medidas tan drásticas que se han implementado. Dichas reformas solamente, pues, podremos identificarlas como un paliativo, ¿no? Más que una solución, porque no combate el problema de raíz, ni tampoco combate sus causas, solamente las consecuencias. Es decir, el Estado se enfocó a la recaudación, sin importarle por qué está el problema de esa manera establecido, que eso era algo que tendría que haberse establecido en la exposición de motivos de la reforma, ¿no? ¿Cuál es el problema de raíz? ¿Por qué la gente no cumple con sus obligaciones? ¿De dónde viene el tema de darle ese tratamiento de delincuencia organizada? ¿Tiene que ver con grupos criminales realmente? Hablamos que todo este tema, al menos de compliance, en este caso que estamos hablando, es referente a derecho tributario, ¿no? Pero también tenemos otros temas, ya sea como básicamente delitos ambientales, delitos de trata de personas, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios, sí, sin embargo, pues bueno, observamos que hay un problema con esta reforma, principalmente porque va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos. Se supone que siempre es hacia adelante, nada hacia atrás, pero con esta reforma parece ser todo lo contrario, vamos en retroceso, ¿no? Vamos en retroceso. Eh, Esto probablemente tenga que ver con la situación de que es mejor tener a una sociedad temerosa a una sociedad informada. Una sociedad temerosa va a cumplir sí o sí sus obligaciones por el miedo de que le puedan fincar algún tipo de responsabilidad penal, más por este tipo de delitos que, como lo hemos señalado, también a su vez Franklin lo señala, pues no traen ningún tipo de beneficio, ¿no? No tiene esta parte de permitir que se llegue a a alguna salida alterna y así poder concluir con este tipo de delitos, ¿no? Entonces, la prisión preventiva oficiosa, conforme a nuestro código, bueno, conforme a nuestro régimen constitucional, es una restricción válida al aludido derecho humano a la libertad. Esto, pues bueno, lo hemos previsto en el 19 constitucional. Reitero, el problema es de que la función legislativa estatal pretende establecer una restricción válida a derechos humanos. Este acto legislativo, pues bueno, justifica el cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros establecidos aquí, ¿no? De esta suerte, el decreto legislativo, que fue de fecha 8 de noviembre de 2019, reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de delitos tributarios, las cuales impactan de manera directa en la libertad de los gobernados. Sin embargo, pues bueno,
Pues este 167 es el que nos da un catálogo de diversos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Recuerden que el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues bueno, está ya señalado en la propia Constitución. Debería de ser la excepción a la norma. De hecho, recordemos que en América Latina, el único país que cuenta con esta figura de prisión preventiva oficiosa somos nosotros como país mexicano. En los demás, se supone que por eso fue la reforma al sistema penal, ¿no? Porque todo tendría que ser a través de la prisión preventiva justificada. Tendría que ser el Ministerio Público el que lleve a cabo una investigación que le permita sostener ante una autoridad judicial que el imputado presenta un riesgo de fuga, que el imputado representa un riesgo para la víctima, que se va a sustraer de la acción de la justicia o que puede poner en riesgo la propia investigación. Pero esto no sucede así. Esto vemos que es más fácil, pues ahí te van este catálogo de delitos y estos ameritan prisión preventiva. Y los que no estén ahí, pues bueno, tú investiga, pero que sean los menos, ¿no? Ya nos volvimos de nueva cuenta a lo que teníamos antes con el sistema tradicional. Franklin, adelante. Exactamente, yo te lo digo desde la experiencia de Ministerio Público. Yo casi 3 años fui Ministerio Público y algo muy importante que faltaba y sigue faltando también es eso, la argumentación, la investigación que debe de tener el Ministerio Público para poder fundamentar el por qué la necesidad de la presión preventiva justificada, ¿no? Realmente, como tú dices, la cuestión del momento del cambio a un proceso penal acusatorio es también por el hacinamiento de los centros penitenciarios, pero realmente le facilitan, en este caso, a los ministerios públicos nada más hacer dentro de sus argumentos, por así llamarlos, es el señalamiento del artículo correspondiente y decir que se encuentra dentro del catálogo y listo, y ya no se, se puede tener esta argumentación del por qué debe ser justificada. En este caso, como tú dices, la figura de la prisión preventiva oficiosa, pues la tenemos acá en México. Entonces, en lugar de seguir con el progreso del sistema del proceso penal acusatorio, pues es un retroceso, por así denominarlo nosotros, que nos dedicamos a la práctica de esto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ya nos están impidiendo que el Ministerio Público realice sus actos de investigación y el papel de las unidades de medidas cautelares, pues viene siendo nulo en estos casos, si tú me das la razón, mi estimado Irving. Es totalmente, totalmente cierto. Pues todo, hay todo un esquema para llevar a cabo la investigación, para poder justificar la imposición de la pena, de la medida cautelar, pues más restrictiva, que en este caso pues es la prisión preventiva, pero no se hace uso de estos elementos. Y fíjate que es curioso, porque justamente cuando se estaba debatiendo el tema de incrementar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Si no mal recuerdo, fue por ahí 2019 que había un debate al respecto. Se hicieron foros con diversas barras de abogados. Hubo un movimiento bastante considerable en el ámbito jurídico. Me tocó curiosamente estar en el Congreso y no justamente para tratar temas de esto ni para nada similar. Fue justo porque estaba llevando un asunto de un diputado que estaba siendo acusado de homicidio culposo y se le estaba llevando a cabo su proceso pues el proceso de desafuero, ¿no? Se le estaba con la comisión investigadora. Llegué en lo que esperábamos al personal de la comisión, estaban unos legisladores ahí platicando y alcanzo a escuchar que dicen, no, pues es que uno de ellos dice, es que la prisión preventiva oficiosa debería de ser algo que impere porque el Ministerio Público no es capaz de llevar a cabo una justificación de una prisión preventiva, ¿no? No da como la investigación no les da para sustentar la misma. Entonces, esto pues es más fácil. El Ministerio Público prácticamente le estamos haciendo su chamba al momento de generar este tipo de reformas, lo cual pues evidentemente es algo
pues que sí molesta, porque digo, pues yo no les iba a decir, ¿no? Pero pues mínimo deberían de irse a dar una vuelta a las agencias del Ministerio Público a revisar cómo se hace la integración de las carpetas de investigación. Ellos hablan desde el privilegio, claro, y esta circunstancia es la que nos tiene como nos tiene en nuestro sistema jurídico. Hay, eh, esto pues, es únicamente ahí como un comentario a colación, ¿no? Esos son los tipos de legisladores que tenemos que se avientan a aventar argumentos sin siquiera tener un estudio previo. Si el mínimo tuvieran un estudio de cómo se encuentra el sistema de justicia en México, en cada uno de los estados, considero que prácticamente pues evitarían llevar este tipo de reformas a catálogos de delitos donde ameriten más, pues, una sanción mayor, ¿no? Eh, Hay un tema únicamente que iba a comentar, que es lo referente a por qué es un error clasificar a los delitos en materia fiscal como una amenaza a la seguridad nacional. Esto, pues bueno, parte de graves restricciones y estrategias previstas por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde prácticamente eh, por ejemplo, lo que señala el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, que debe entenderse como acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad y estabilidad, así como la permanencia del Estado mexicano, lo cual conlleva a ciertos ejes torales, principalmente, por ejemplo, la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país, preservar la soberanía e independencia nacional y la defensa del territorio, el mantener el orden constitucional y fortalecimiento de instituciones democráticas de gobierno, mantener la unidad de las partes integrantes de la federación, es decir, de cada uno de los estados, mantener esa, pues lo que llamamos hoy o conocemos como República Mexicana, cada uno de los estados dentro de nuestro país, el mantenerlos unidos es de seguridad nacional, la defensa legítima del Estado Nacional Mexicano respecto de otros estados de o sujetos de derecho internacional, así como preservar la democracia fundada en un desarrollo económico y político del país. Con base en ello, resulta evidente que los delitos de evasión fiscal no son un impedimento para la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y los riesgos que eventualmente se enfrentan. Tampoco ataca a la soberanía e independencia nacional y mucho menos el mantenimiento del orden constitucional o fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Que bueno, por ahí podrán decir, es que no puedo fortalecer una institución si no cuento con el recurso económico para hacerlo. Pero bueno, pues actualmente vemos que realmente hay esa problemática, ¿no? O sea, de todas maneras, con la política de austeridad, pues las instituciones de gobierno nunca tienen recursos. ¿Cuántas veces vamos a las fiscalías estatales? Las fiscalías están hechas un asco, ¿no? Digo, al menos Ciudad de México, digo sin que ofenda al amigo, en Ciudad de México, las fiscalías, si nos vamos a, por ejemplo, a alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, las que se encuentran ahí por el centro, cerca del centro, son prácticamente están para llorar. Basta ir a la agencia que está, por ejemplo, a la que está fuera de aeropuerto, que digo, debería de estar un poco más decente, porque pues se supone que es la que, donde están la gente que viene de otras entidades, pues les toca ir ahí y está prácticamente igual, está muy fea, está muy abandonada, están muy dejadas. Eh, Digo, volteamos a ver simplemente el tema de los peritos, volteamos a ver, ¿tienen recursos para hacer sus actividades? ¿No? Tienen ellos que llevar sus guantes, su equipo y todo, porque la fiscalía no les da nada. Entonces decimos, bueno, si no tienen presupuesto, ¿por qué ese afán tan agresivo de recaudación fiscal? ¿No? ¿Por qué llevar a tal extremo ahora sí que pues, hasta el peso que traes ahí en la bolsa, dámelo? Porque si no, pues bueno, vas a estar dentro de esta conducta, ¿no? Entonces, este género de delitos no puede ni debe aparejarse con aquellos en materia de seguridad nacional, porque para efecto de hacerlo procedente en su contra, establecer una prisión preventiva oficiosa, pues es sumamente desproporcionado.
Máxime que conforme al contenido del artículo cuarto de la propia ley federal, los legisladores olvidan que la seguridad nacional se rige por principios de legalidad, responsabilidad y respeto a derechos humanos. Por lo tanto, pues bueno, esta reforma la vemos un poco desproporcional en cuanto a estas cuestiones que comentamos, ¿no? Digo, es una situación que nos toca ya a nosotros como abogados, pues pelearla en las instancias legales respectivas, pero pues es lo que yo comentaré al respecto, mi amigo Franklin. Sí, mi estimado Irving, pues ya estamos en los últimos minutos. No sé si quieras agregar algunas consideraciones finales o una conclusión respecto al tema, mi estimado. Sí, bueno, pues claro, en conclusión podemos afirmar que esta precitada reforma implica un detrimento en la esfera de derechos de los gobernados, principalmente del contribuyente, que son los que constituyen esta columna vertebral de la economía mexicana. Por lo cual, pues bueno, el artículo primero, en los párrafos primeros y terceros de la Carta Magna, deben de ser enmendadas y si no, pues al menos anuladas, ¿no? Por el Poder Judicial que corresponda, dada la serie de categorías sospechosas que se contienen en las mismas. Estamos hablando de que, bueno, prácticamente esto nos deja en un estado bastante preocupante porque no tenemos o sea, está más allá de lo que debería de contemplarse en el propio perdón, en la propia Constitución, donde queda esta salvaguarda a los derechos humanos, este principio de presunción de inocencia, ¿a dónde va? O sea, no toda la defraudación fiscal tiene que ver con cuestiones ilícitas. Por ejemplo, ¿qué tal que yo como abogado pues ando trabajando, ando en mis cursos, haciendo cursos, generando diplomados, allegando de más cuestiones y otros negocios de ahí y generando, ¿no? Generando recursos. Y tengo a mi contador y a mi contador yo le pago para que él declare mis impuestos. Y de pronto al contador se le olvida o se le pasa algo y pum, por esa omisión ya voy a ser yo sujeto a investigación criminal, ¿no? Voy a tener un proceso penal que resolver por una omisión en su caso, de algún contador. No necesariamente todo tiene que provenir de operaciones delictivas. Y este es el ámbito que se le está dando con esta reforma, por lo cual debe de haber alguna contrarreforma o algo que pueda darle certeza al contribuyente para evitar este tipo de abusos, ¿no? Porque para eso está la Constitución, para limitar al poder y evitar que se den abusos hacia los ciudadanos. Esta es la conclusión a la que podría arribar. Mi estimado Franklin, ha sido un placer, un gusto estar aquí contigo y poder escuchar también tus puntos de vista ahí al respecto de esta reforma. Sí, gracias amigo a ti porque realmente nosotros vía telefónica y presencial hemos discutido estos temas y realmente es de sacar mucho provecho. Realmente hay que conocer un poco de las consecuencias que nos puede traer el no declarar impuestos y que ya este tipo de delitos pues se vuelven, en lugar de delitos fiscales ya se vuelven delitos de delincuencia organizada y así también en la parte de lo que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Hablábamos de un punto muy importante de la prisión preventiva oficiosa, que en muchos países en Latinoamérica ya no lo tienen y que en México aún sigue existiendo, la falta de actos de investigación por parte del Ministerio Público para poder argumentar la prisión preventiva justificada, sino que se les facilita en este caso el no actuar por parte de la autoridad y le facilitan mucho este campo, ¿no? Entonces, el campo de la unidad de medida de medidas cautelares, el UMECA, pues queda limitado. Entonces, es de suma importancia tomar en cuenta estos puntos de la reforma penal fiscal y tal y como señalaste, mi estimado Irving, estar atentos a las acciones que realmente realiza nuestro contador y para no caer en alguno de los supuestos. Te agradezco mucho, mi estimado Irving. Si quieres dar tus redes sociales para que te siga. Sí, claro, en Facebook estoy como Irving Regino
en Instagram, igual con Irving Regino, en Twitter, @Irving Regino, y nuestra página es www.reginoabogados.com. Básicamente, bueno, en LinkedIn también estamos igual, @Irving Regino. Estamos ahí para cualquier circunstancia que podamos colaborar con ustedes. Principalmente nos enfocamos a los delitos patrimoniales y así como también en delitos que son atribuidos a ex servidores públicos, ¿no? Que digo, últimamente casi no se da eso, pero pues ahí andamos en esas cuestiones. Sí, mi estimado Irving, agradezco mucho tu participación, tu agenda, ya sabes que está bien apretada, pero realmente es muy bueno compartir lo poco, lo mucho que se sabe y este es un foro para poder compartir. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes como Yes Intelectual, hasta en Spotify y así también como en YouTube. Y les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar como Franklin Ruiz en Facebook, en Instagram como Frank8825, en Twitter me pueden encontrar con X Ruiz-Frank, en LinkedIn me pueden encontrar como Franklin Martín Ruiz Gordillo, y mi número telefónico también para algunas asesorías es el 961-335-3323, y el número telefónico del programa para que nos puedan llegar a hacer sus dudas y comentarios es el 22 15 17 20 32, y agradezco mucho tu participación, mi estimado Irving, y nos vemos en una emisión más del programa El Control de los Riesgos Empresariales a través del Compliance. Gracias, buen día.